Esta semana se presentó un proyecto para despenalizar el aborto en nuestro país. Se hizo en el Congreso con el apoyo de varias diputadas de manera transversal, desde el Frente Amplio, pasando por partidos de lo que se conocería como ex nueva mayoría. Queremos saber qué significa un proyecto que busca despenalizar el aborto. ¿Cómo podría avanzar en el Parlamento a propósito de que Chile es un país que llega tarde a muchas de estas discusiones? ¿Cuánto nos demoramos, por ejemplo, en tener divorcio? ¿Cuánto nos demoramos en tener ley de filiación de los hijos? La ley de identidad de género, que todavía no termina de zanjarse en el propio Parlamento, y así sucesivamente. Es por eso que estamos acá en Clever con Gloria Mayra. Ella está a la cabeza, es una de las voceras de la Mesa por el Aborto en Chile. ¿Cómo estás, Gloria? Muchas gracias por acompañarnos. No, feliz de estar aquí, contenta por la invitación porque hay harto que conversar de esto. Hay que aclarar, y que aclarar en conceptos. Sí. Bueno, Gloria es parte de las organizaciones que está a la cabeza de este proyecto que respaldaron las parlamentarias, y es por eso que es bueno hacer esta conversación para ir despejando conceptos. Lo primero, ¿qué significa despenalizar el aborto? Ok. Mira, primero, este es un proyecto que surge de una iniciativa de la Corporación Humanas, que la presenta a la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, donde forma parte y donde hay muchas más organizaciones y personas feministas y de derechos humanos. Y acordamos el proyecto y se lo presentamos a este grupo transversal de diputadas que tú mencionas, que son diputadas feministas. Yo creo que ese es el piso común que tenemos todas, ¿no? Y la propuesta es despenalizar. Despenalizar significa sacar del Código Penal la criminalización de la decisión de las mujeres. A ver, el aborto en todas las legislaciones tiene algún tipo de regulación. No existe país donde el aborto no tenga algún tipo de regulación, aunque sea el aborto forzado, ya como un crimen. ¿Y por qué tiene regulación? Porque efectivamente en el aborto se concentran una serie de visiones, miradas, no solamente respecto de conservadores o de paradigmas libertarios, sino por asuntos de población, geopolíticos, en fin. Entonces, es una materia sobre la cual existe regulación. Y en general, esa regulación se ha hecho en términos de criminalizar ciertas conductas respecto del aborto. En el siglo pasado, la movilización de las mujeres, las feministas, en Estados Unidos y en los países europeos y de lo que es la ex Unión Soviética, logró alrededor de los 50 que esos países cambiaran su penalización del aborto, o sea, como una acción criminal, como un delito, a un derecho de la mujer, y salió de los códigos penales. Y fue regulado entonces por los códigos de salud, en fin, ¿ya? En el caso de nuestro continente tiene la característica de ser el continente que tiene mayor severidad en el tipo de legislación respecto al aborto. En la gran mayoría de los países de la región lo que existe es un aborto por causales, en general riesgo vital o de salud de la mujer, en casos de violación y en casos de inviabilidad fetal. Es más o menos lo común, salvo en el caso de Uruguay, salvo en el caso de México DF, y salvo en el caso de Puerto Rico, por el hecho de ser dependiente de Estados Unidos, como protectorado, creo que es la palabra, no me acuerdo cuál es la palabra, la fórmula, en que existe una despenalización, existe un aborto por plazos, es decir, en el primer trimestre de gestación la mujer puede decidir terminar con esa gestación por la razón que ella estime conveniente. En la gran mayoría de los otros países existen causales como son las que te acabo de indicar. Por lo tanto, primera idea, el aborto ha sido regulado por los códigos penales en América Latina y sigue siéndolo así. Eso significa que la decisión de las mujeres en materia reproductiva, es decir, continúo o no continúo con una gestación, es regulada por el Código Penal. Cuando nosotras proponemos la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación, estamos diciendo que el aborto no es delito en esas semanas de gestación. Es decir, si yo quedo embarazada, bueno, ya no, pero si yo quedo embarazada o quedaba embarazada en esas primeras 14 semanas, me hacía un aborto, y si ese aborto es conocido porque terminé en un hospital o me detectaron las vecinas o lo que fuere, no es objeto ni de denuncia, ni de proceso judicial, ni de encarcelamiento. Es decir, se respeta la autonomía que yo tengo para decidir sobre si continuar o no con ese embarazo. Hasta ahí. Eso es despenalizar.
Y eso incluye también el entorno, me refiero, por ejemplo, a un equipo médico, una matrona que tome parte en esto si es que se deriva a un hospital, a un consultorio o incluso de manera privada en una casa. Lo que el proyecto de ley propone es que se despenaliza tanto el aborto consentido por parte de la mujer como a la persona que la ayuda en realizar esa interrupción del embarazo, sea un personal de salud o una amiga o quien esté con ella en ese proceso. Está considerada la despenalización de ambas cosas porque ambas cosas están despenalizadas en la ley. Sí, claro, y tienen conexión, por supuesto porque ahí están las denuncias, en fin. Y tienen conexión. Ahora, despenalizamos. Esto no es legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque aquí no hay posibilidad de incorporar o comprometer fondos públicos para efectos de que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo antes de la 14ª semana puedan ir a un establecimiento de salud y hacerse un procedimiento. ¿Y por qué no los incluyen? Porque resulta que es una moción parlamentaria. En este país, la iniciativa parlamentaria se comparte entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando el gobierno presenta un proyecto de ley, se llama mensaje, y ese proyecto de ley tiene la posibilidad de incorporar fondos públicos. Caso de las 3 causales. Voy a despenalizar en estas 3 causales y además voy a asignar fondos públicos para efecto de que las mujeres que quieran terminar un embarazo en estas causales puedan acceder a fondos públicos y eso está cubierto. Cuando la propuesta de ley viene de los parlamentarios o parlamentarias, la ley no otorga la facultad de comprometer fondos públicos. Por lo tanto, esta propuesta, que es una moción parlamentaria, es decir, presentada por este grupo de diputadas, mantiene, se acota a ese mandato y por lo tanto despenaliza la decisión de las mujeres en las primeras 14 semanas. Es bien bueno hacer esa precisión porque uno de las faltas de democracia en Chile es que solamente el Ejecutivo, un gobierno en específico, en este caso hoy día el gobierno de Sebastián Piñera, es el que puede presentar cualquier tipo de proyecto de ley, que son la mayoría, donde hay algo de gasto estatal. No lo pueden hacer parlamentarios ni parlamentarias y esa es la diferencia que hace Gloria. Y esa era mi otra pregunta. Cuando uno habla de aborto legal, por ejemplo, y aquí tomando el ejemplo más cercano, que es todo lo que pasó en Argentina, en Argentina se hablaba de proyecto legal porque era un proyecto bien completo, no solo de despenalización, sino además incorporaba al sistema sanitario argentino. Exactamente. Ponía plazos de semana, hablaba qué pasaba con los profesionales médicos, qué significaba para los hospitales, dónde se tenía que hacer. Eso involucra, esa es la diferencia con hablar de un proyecto de aborto legal. Exactamente, porque el aborto legal significa que tú tienes la posibilidad de acceder a un establecimiento de salud, sea público o privado, para efectos de interrumpir esa prestación, de esa gestación. En el caso del que estamos hablando es despenalización, retiro del Código Penal. Saco de los delitos del Código Penal la decisión reproductiva de la mujer en esas primeras 14 semanas de gestación. Lo que no es menor, uno pudiera decir, bueno, sería mejor obvio que es mejor tener aborto legal, pero no tenemos un gobierno en este momento que se ponga con las mujeres, se cuadre con las mujeres y ofrezca acceso a los establecimientos de salud. Por el contrario, tenemos todo un problema con la implementación de las 3 causales. Pero el proyecto no es menor porque penalizar la decisión de la mujer significa que nuestra autonomía, nuestra dignidad como personas, nuestra condición de sujetas de derecho con capacidad para decidir sobre nuestras vidas queda absolutamente anulada frente a una reglamentación que impide que yo tome decisiones en un aspecto tan sensible, tan íntimo, tan sustancial a cada persona como es la posibilidad de decir voy o no ser madre, quiero o no quiero continuar con esta gestación, esto yo no lo había planificado, no lo deseé, me lo impusieron, lo que fuere. En ese ámbito tan elemental, porque digamos que es elemental en términos de lo que me constituye como persona, lo que rige es el Código Penal, no rige la voluntad de la mujer. Por lo tanto, despenalizar la decisión significa que la legislación reconoce de alguna manera que las mujeres tienen la posibilidad, tienen la autonomía para tomar esas decisiones en las primeras 14 semanas de gestación. Debería ser siempre, Beatriz. O sea, las mujeres somos sujetos, tenemos capacidad moral para decidir cuándo tomamos una decisión en un sentido, cuándo tomamos en otro sentido, y por lo tanto no debería haber plazo. Estos ejemplos infames que ahora van a llegar todas a abortar a los 8 meses. O sea,
Yo siento que eso es un menosprecio hacia nosotras mismas, hacia nosotras, es ningunear nuestras capacidades de decisión, es ningunearnos como personas. Además, es absolutamente falaz, porque un aborto se considera aborto por la Organización Mundial de la Salud hasta cuando el ser en gestación tiene viabilidad, es decir, está en capacidad de vivir autónomamente fuera del útero de la mujer. Por lo tanto, hay un número de semanas. Tú no abortas a los 8 meses. A los 8 meses lo que tienes es un parto prematuro, pero no abortas, ¿me entiendes? Entonces, siento que cuando tú retiras esa penalización de las 14 semanas del Código Penal, estás reafirmando un derecho humano sustancial de las mujeres, que es decidir con autonomía respecto de esa gestación. Sí, es bien importante lo que dice Gloria, porque recuerden que incluso para la discusión del aborto en 3 causales, parte de lo que se dijo a propósito de esta categoría con que nos miran las mujeres o que se mira desde la distinta institucionalidad, que íbamos a ir todas corriendo a inventar violaciones, por ejemplo, para poder hacerse aborto. Yo decía, pero qué desprecio por las mujeres, así pensando que esto puede llegar a pasar, digamos, es un poco el mismo ejemplo. Y también es importante decir que en Chile hay una desigualdad enorme frente a lo que nos pasa a las mujeres, porque las mujeres con más recursos, las mujeres que se ubican en una escala de la sociedad, si tú quieres, tienen una posibilidad enorme de poder acceder a abortos de manera segura, sin ninguna amenaza de que su proceso se va a judicializar. Y el tema acá son las mujeres más pobres, las que viven más lejos de las ciudades, las que están en una condición donde no hay un entorno protegido que efectivamente les evite no solamente enfrentar un embarazo no deseado, sino también no caer en ningún tipo de denuncia o judicialización de lo que está haciendo. Exactamente. Entonces, aquí estamos hablando de un tema profundo de desigualdad también en este tema en específico, a propósito de los derechos. Otra pregunta, Gloria, y que tiene que ver con diferencias, porque lo he visto en los medios y también ahí parece que no tienen tan claro el concepto. Estamos hablando de despenalización, no de aborto libre. No, pues. Y yo entiendo que puede haber una confusión a propósito de la marcha por el aborto libre que fue el 25 de julio. ¿Cuál es la diferencia ahí también? Yo creo que ahí hay una manipulación de la noción de libertad, fíjate. A mí me parece que en el fondo es eso. A ver, si yo entiendo por aborto libre, aborto por decisión de la mujer, es una decisión durante las primeras 14 semanas de gestación. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Para mí, aborto libre tiene que ver con, efectivamente, la posibilidad de decidir sin coacción, sin violencia, sin temor a ser condenada, denunciada. Sin desigualdades. Sí, pero exacto, y al mismo tiempo tener las condiciones para poder hacer efectiva esa decisión, ¿me entiendes? Porque si resulta que yo decido abortar y no tengo los medios, lo único que me queda es tirar una escalera para abajo, convengamos que eso no es aborto libre, está harto lejos de ser aborto libre, ¿sí? Aborto para mí, libre en el sentido de que tiene estas condiciones, estamos años luz. Esas condiciones tendrían que ser aborto por decisión de la mujer, sin plazos definidos y con las condiciones objetivas para hacer que esa decisión sea efectiva en las mejores condiciones de salud. Aquí lo que estamos hablando es de despenalizar las primeras 14 semanas de gestación. Decir que eso es aborto libre es ningunear a las mujeres, es considerar que nosotras vamos a ir en ronda a abortar, ¿cierto? No, si ahora todas libres van a ir a abortar, como que si la libertad fuera promiscuidad, como si la libertad fuera... Es como cuando hablan de las cabras, ¿sí? Las cabras siempre cuando tienen sexo son promiscuas, siempre son irresponsables, es lo mismo, es la misma noción. Entonces, aborto libre es, ellas van de cama en cama y van de aborto en aborto. Y yo siento que las mujeres en este país ya tenemos que ponerle un basta a ese tipo de argumentaciones. Estamos presentando con el proyecto de ley la despenalización de las primeras 14 semanas y eso significa que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo en esas 14 semanas no sean denunciadas ni encarceladas, sino que sean contenidas y en el caso de que tengan algún problema sean atendidas con dignidad en los establecimientos de salud y se reduce el riesgo además
de que no lleguen por el temor a que sean denunciadas. Y que eso pasa, en la práctica pasa. Pasa, o sea, efectivamente una medida de este estilo debería incluso llegar a bajar los niveles de aborto inseguro, incluso llegar a eso. Entonces, no hablemos de aborto libre, eso es una mala caricatura respecto a la realidad del aborto en este país y respecto de las limitaciones que tiene este proyecto de ley. Y por último, Gloria, aquí ya más en lo formal. Esto fue una presentación de un proyecto que requiere una cantidad de firmas, yo hablo del trámite formal, ¿no? Y en este caso fueron diputadas que respaldan el que se ingrese este proyecto de ley al Parlamento. ¿Cómo sigue este trámite? Tiene que ir a sala, donde la sala determina cuáles son las comisiones por las que tiene que pasar el proyecto de ley. Y esas comisiones, de acuerdo al contenido del proyecto de ley, debieran ser al menos dos. La Comisión de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Que es una comisión nueva? Una comisión nueva que está compuesta básicamente solo por mujeres, y la Comisión de Constitución. En cada caso, el proceso legislativo chileno es realmente... Bueno, el argentino no es tan bueno tampoco, o sea, ahí lo demostraron. Bueno, en fin, es muy de ida y vuelta, entonces. Tras sala pasa a comisión. En comisión se vuelve a votar la idea de legislar y después se da la discusión en particular, es decir, que vas artículo por artículo. Terminada la primera comisión, esa comisión hace un informe y la manda a la comisión siguiente, que en este caso si entra por mujer sería Constitución. Constitución hace lo mismo, recoge lo que ha dicho la primera, hace invitaciones otra vez, escucha expertos, expertas, en fin, y de ahí va a sala para votar finalmente el proyecto. Si se aprueba en la Cámara, va al Senado. En el Senado otra vez vuelve y juega la idea de legislar, la discusión en particular por comisiones, la votación en sala. Si el proyecto que resulte del Senado, aprobado en el Senado, es distinto al de la Cámara, va a comisión mixta. Si es el mismo proyecto, se da por aprobado. Ahora, igual, este proyecto pudiera tener la posibilidad del veto por parte del presidente de la República. Bueno, no es el primer gran obstáculo, pero es un obstáculo mayor. Y seguramente en la tramitación de este proyecto, los sectores más conservadores van a hacer reserva de constitucionalidad, lo que significa que vamos a ir otra vez al Tribunal Constitucional. Cuando conversamos sobre la pertinencia política de presentar este proyecto de ley, en el sentido de no sabemos qué va a resultar del Tribunal Constitucional, la composición del Tribunal Constitucional hoy es tal que lo más seguro es que este proyecto no pase el control de constitucionalidad. Finalmente decidimos que los derechos de las mujeres no pueden estar sometidos a ese tipo de dictadura, porque es casi una dictadura, ¿me entiende? Entonces, como no va a pasar por el Tribunal Constitucional, me abstengo de hacerlo. Finalmente, es seguir limitándonos en la demanda y exigencia de nuestros derechos a partir de una institucionalidad que nos rechaza, de una institucionalidad que no está dispuesta a acoger nuestros derechos. Y sencillamente las cosas no pueden seguir siendo así. Decidimos políticamente en la mesa incluso en la propia conversación con las diputadas que vamos a ir matando los piojos cada uno a la vez. Sí, o sea, vamos a hacer este camino porque lo importante es que se abra el debate, lo importante es que el proyecto se debata en el Parlamento y fuera del Parlamento y que vayamos haciendo evidente esa masa crítica, esa cantidad de personas en Chile, hombres y mujeres, que están dispuestos a respaldar un proyecto de este estilo. Yo me pregunto si en una conversación, en el almuerzo familiar o entre amigas, amigos, en fin, y uno empieza a preguntar si estás a favor o en contra del aborto, que es lo típico, ¿no? ¿Estás a favor o en contra? Sí, ¿estás dispuesto a que tu amiga, tu hermana, tu madre, tu vecina vaya a la cárcel por la decisión de estas? Y ahí yo siento que esa pregunta te coloca en otro lugar. Te coloca en otro lugar. Porque una puede tener una postura respecto de si me haría o no un aborto. Otra cosa distinta es que tú determines que la persona que está al lado tuyo vaya a parar a la cárcel por una decisión que de pronto tú no compartiste, pero que es plenamente legítima. Entonces, sí, por ahí va la cosa. Gloria, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No. Quisimos conocer más de lo que significa un proyecto de despenalización, sobre todo, ojalá
que esto se transforme en una discusión de la sociedad en distintas partes, en salas de clases, en las universidades, en los lugares de trabajo, en las casas a la hora de almuerzo o el fin de semana cuando se junta toda la familia. ¿Cómo fue con las 3 causales? Como fue con las 3 causales, como lo lograron en Argentina, además a propósito del proyecto de legalización. Tiene que ver con cómo una sociedad se sube, se instala en un tema, despejando todas las caricaturas y yendo al fondo. Gloria, muchas gracias. No, feliz de estar acá y continuará. Recuerden, www.diarioclever.cl.